Hola, ¿qué tal? Soy Javier, productor creativo de Buddy, y en este video quiero mostrarte cómo utilizar de forma exitosa una de las herramientas más funcionales que puedes encontrar dentro de la aplicación, las videollamadas. Las videollamadas son una funcionalidad opcional que podrás añadir a tu perfil. La encontrarás tanto en web como en app dentro del área de inbox. Su objetivo es funcionar como en un segundo método para poder hacer visitas al piso de forma virtual, lo cual viene muy bien en estos tiempos. Y aunque ya estemos muy acostumbrados a estar recibiendo y haciendo videollamadas en el día a día, quiero compartir contigo 4 consejos útiles y fáciles para aprovechar al máximo esta herramienta. Así que sin más preámbulos, veamos el consejo 1. Las videollamadas en Buddy se realizan en el día y hora exacto que has seleccionado previamente. Esto viene muy bien para poder preparar tu entorno. Recuerda que la primera impresión es muy importante. Es por eso que nuestro primer consejo es que puedas echar un vistazo no solo a cómo te presentarás tú ante tu futuro inquilino o compañero de piso, sino también a preparar tu entorno. Trata de tener un espacio ordenado y limpio, incluyendo todos los ambientes del piso para poder enseñarlo. Presta especial atención a ordenar cada detalle que hace especial a tu piso. Hacer las preguntas correctas. Al conocer a una persona por primera vez, puede que no tengamos mucha idea de qué preguntas hacer, o simplemente empecemos a improvisar rápidamente para luego darnos cuenta que pudimos haber hecho otras preguntas o de otra manera. Hacer las preguntas correctas nos puede ayudar a saber y conocer un poco más a la persona con quien estamos hablando y asimismo saber si es el perfil que estamos buscando. Te recomendamos que tomes tu tiempo para aclarar muy bien tus dudas antes de la videollamada y aproveches a aclarar cualquier requerimiento específico que puedas tener. La iluminación es clave. No pretendemos que tengas muchos conocimientos en iluminación, pero sabemos que si tu rostro está bien iluminado, puedes generar más confianza con la persona con quien estás hablando. Para lograr esto puedes hacer varias cosas. Busca un ambiente con luz natural y sitúate con la luz enfrente de ti y no detrás, de modo que tu cara sea la que esté iluminada. Y si en dado caso no puedes hacer una videollamada durante el día, pues simplemente coloca una lámpara o busca una fuente de luz artificial utilizando el mismo método, de modo que tu rostro sea el que siempre esté iluminado. Concluye. El propósito final de una videollamada es que puedas terminar de convencer al futuro inquilino de que tome una decisión final sobre tu piso. Por ese motivo te recomendamos que antes de terminar la videollamada y si estás convencido de tu decisión, puedas invitar al futuro inquilino a hacer la reserva a través del inbox de Buddy. Formalizando la reserva a través de Buddy podrás procesar todo de forma segura y disfrutar de nuestras garantías que te protegerán en caso de salidas anticipadas, cancelaciones de última hora y optar por una cobertura de daños y desperfectos. Así que ya lo sabes, estos son los 4 consejos que puedes seguir para tener una videollamada exitosa. Y recuerda que tienes a tu disposición nuestro equipo de atención al cliente que con todo gusto puede atenderte a cualquier otra duda que tengas al respecto. Hasta pronto y que tengas una búsqueda exitosa.